Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarte. El día de hoy vamos a ver cómo podemos diferenciar un adjetivo, un adverbio y un sustantivo. Te voy a explicar que cuando nosotros nos comunicamos, lo hacemos por medio de enunciados. Y dentro de esos enunciados hacemos uso de estas palabras. Cada palabra tiene una función, cumple una función. Vamos a empezar primeramente con los adjetivos. Pues existen diferentes tipos de adjetivos. El día de hoy vamos a referirnos a los adjetivos calificativos. Y vamos a ver que un adjetivo calificativo son palabras que nos describen, que nos dicen características, que nos dicen cualidades acerca de una persona, de un animal o de una cosa. Un adjetivo lo podemos identificar por medio de la pregunta ¿cómo es? Pero ¿cómo será esto? Te voy a poner un ejemplo. El adjetivo calificativo, si te estoy diciendo que nos dice una característica, una cualidad de un animal, de una persona o de una cosa, pues vamos a poner, por ejemplo, la mesa. La mesa, podemos decir que es un enunciado, pero este es un enunciado incompleto, porque solamente estamos hablando de una persona. En este caso es una cosa. Mesa es una cosa, ¿sí? Entonces, para que este enunciado se haga más grande, podemos agregarle palabras. Yo te puedo decir, por ejemplo, que esta mesa que tú estás viendo ahorita es una mesa amarilla. Entonces yo le puedo agregar la palabra amarilla. Entonces quedaría la mesa amarilla. La palabra amarilla es una característica de la mesa, ¿sí? Pero también puedo decir que esta mesa es rectangular. Yo aquí le voy a agregar una coma para poner otro adjetivo. Rectangular. ¿Sí? Pero también puedo decir que esta mesa es resistente. Le pongo otra coma y le pongo resistente. ¿Sí? Y por último le voy a poner y en lugar de coma, porque ya va a ser la última cualidad, le voy a poner elegante. Entonces fíjate, ¿cómo es? Fíjate en la pregunta, ¿cómo es la mesa? Amarilla, rectangular, resistente y elegante. Aquí le puse elegante, ese es elegante, ¿sí? Bueno, estas 4 palabras son adjetivos calificativos porque nos están diciendo cualidades o características de la mesa. Ahora, vamos a ver, ahorita que dije la palabra mesa, vamos a ver esta palabra que es sustantivo. Los sustantivos son palabras, pueden ser personas, pueden ser animales o pueden ser cosas. Entre las personas, pues pueden ser los nombres de las personas, hombres y mujeres. Pueden ser, por ejemplo, Carlos,
Carlos es una persona. Si decimos doctor, doctor, aunque no es el nombre de la persona, pero nos referimos que es una persona. Abuelo, abuelo también sería una persona. Si yo digo María, María también sería pues una persona. Cuando decimos animales, pues ¿qué animales se te ocurren? Un perro, el gato, etcétera, ¿sí? Todos los nombres de animales. Cosas. Te recuerdo que las cosas son todas aquellas que no tienen vida. Por ejemplo, una bolsa, un zapato, el lápiz. La diferencia entre esto es que, pues, las personas y los animales, pues, tienen vida. Y las cosas, pues, son seres que no tienen vida. Pero aún así, todas estas tres son llamados sustantivos, ¿sí? Y a cada sustantivo yo le puedo agregar todos los adjetivos calificativos que yo pueda encontrar, ¿sí? Los adverbios son palabras que también nos van a decir ciertas cualidades. Puede ser de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio, ¿sí? Son palabras que lo van a modificar. Y para esto, pues vamos a utilizar diferentes preguntas. Puede ser la pregunta cómo, cuándo, dónde, cuánto, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Yo te voy a poner ahorita varios enunciados que vamos a analizar. Por ejemplo, los alegres pájaros cantan bastante, ¿sí? A ver, en base a lo que ya vimos aquí anteriormente, quiero que me digas en este enunciado si tenemos algún nombre de una persona, de un animal o de una cosa. Es decir, vamos a identificar los sustantivos. Fíjate bien, los alegres pájaros cantan bastante. ¿Ya identificaste el sustantivo? ¿Sí? Correcto, muy bien. El sustantivo aquí sería pájaros. Pájaros es un animal. Entonces así es como vamos a ir identificando. En este caso, el sustantivo es pájaro porque es un animal, ¿sí? Bueno, lo voy a subrayar con rojo, digo con verde, y pues le voy a escribir aquí que esto es un sustantivo, ¿sí? Abreviado quedaría así, sustantivo. Ahora, vamos a identificar los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos, te dije que va a responder a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es? En este caso, estamos hablando de los pájaros, ¿sí? ¿Cómo es o cómo son en este caso? Porque hablamos de varios pájaros. ¿Cómo son? Los alegres pájaros cantan bastante. ¿Ya identificaste cómo son? Muy bien. Pues los pájaros son alegres. Esta palabra alegres está describiendo cómo son los pájaros. Y esto sería
un adjetivo calificativo. Y este adjetivo calificativo, fíjate, se refiere a pájaros. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver si aquí entre estas palabras que nos restan tenemos nosotros un adverbio. El adverbio, te dije que son palabras que pueden modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. En este caso, fíjate, los alegres pájaros cantan bastante. Y aquí tenemos esta palabra que es bastante. Y la palabra bastante nos está diciendo qué tanto cantan los pájaros alegres. ¿Qué tanto cantan? Entonces aquí podríamos utilizar la pregunta, a ver cuál sería. ¿Cómo? ¿Cómo cantan los pájaros? ¿Dónde cantan los pájaros? ¿Cuándo cantan los pájaros? ¿Cuánto cantan los pájaros? ¿Cuál pregunta le queda? Ya la identificaste, ¿verdad? Muy bien, pues la pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto cantan los pájaros alegres? Pues cantan bastante. Por lo tanto, bastante sería un adverbio. Este adverbio es un adverbio de cantidad, porque nos están diciendo cuánto cantan. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Bueno, seguimos ahora con el enunciado: el doctor vive cerca de la Casa Blanca. A ver, vamos a empezar primeramente en este enunciado de quién estamos hablando. ¿Estamos hablando de quién? Del doctor, muy bien. Hablamos del doctor. Por lo tanto, entonces, doctor viene siendo pues una persona, ¿verdad? Y si es una persona, entonces decimos que es un sustantivo. Muy bien. Sustantivo. A ver, yo quiero que te fijes en todo el enunciado y vamos a encontrar aquí otro sustantivo. ¿Ya lo identificaste? Bien. La palabra casa. Casa no es una persona, pero sí es una cosa. Acuérdate, personas, animales o cosa. Cosa es un sustantivo, por lo tanto la palabra casa, ya que llevamos dos sustantivos, mira. ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos a ver si hay adjetivos calificativos. Algo que describa al doctor. ¿Hay alguna palabra que describa cómo es el doctor? No, ¿verdad? ¿Hay alguna palabra que nos diga cómo es la casa? Claro, ya lo identificaste. Nos dice que la casa es blanca. Aquí nos está diciendo una cualidad de la casa. Nos está describiendo y por lo tanto este es un adjetivo calificativo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver si hay algún adverbio. Algo que nos esté diciendo cómo, cuándo, dónde, cuánto. ¿Sí? Que nos dé alguna referencia acerca del doctor o de la casa. ¿Sí? Aquí identificamos el verbo vive y a un lado tenemos la palabra cerca. Entonces, la palabra cerca, esto es un adverbio, pero vamos a identificar de qué tipo. A ver, fíjate las preguntas. ¿Cómo vive el doctor? ¿Dónde vive el doctor? ¿Cuándo vive el doctor? ¿Cuánto vive el doctor?
¿Cuál de estas 4 preguntas le quedaría? Exacto. La pregunta, ¿dónde? Entonces quedaría la pregunta así. ¿Dónde vive el doctor? Entonces nos está diciendo que cerca de la Casa Blanca. Entonces aquí el adverbio, le pongo con otro color, sería un adverbio de, si dice la pregunta ¿dónde? Entonces sería del lugar. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que vamos a seguir haciendo con los otros enunciados. A ver si este que sigue, los deliciosos pasteles se venden mucho. Lo primero que tienes que hacer es identificar de quién estamos hablando. ¿Ya lo identificaste? Exacto. Estamos hablando de los pasteles. ¿Sí? Como estamos hablando de los pasteles, esta palabra pasteles es una cosa. ¿Sí? Y si es una cosa, recuerda que es un sustantivo. ¿Sí? Los deliciosos pasteles se venden mucho. Entonces, pasteles, que es una cosa, es un sustantivo. Ahora vamos a identificar si hay alguna palabra que nos diga algo acerca de los pasteles. ¿Ya la identificaste? ¿Ya sabes cuál es? Muy bien. Pues tenemos aquí que la palabra deliciosos. Esta palabra nos está indicando cómo son los pasteles. Y este sería un adjetivo calificativo. Luego dice, los deliciosos pasteles se venden mucho. Aquí tenemos el verbo, venden, y nos está diciendo cuánto se venden. Pues aquí sería mucho. Y esto sería un adverbio de cantidad. ¿Sí? Por último, tenemos el alumno aplicado hoy presenta examen. ¿De quién estamos hablando? Muy bien. Estamos hablando de el alumno. La palabra alumno es una persona y por lo tanto es un sustantivo. ¿Sí? ¿Hay alguna palabra que nos diga cómo es el alumno? Muy bien. Nos dice que el alumno es aplicado. Y como nos está diciendo una característica del alumno, esto sería un adjetivo calificativo porque lo está describiendo. Ahora, dice, el alumno aplicado hoy presenta examen. ¿Sí? Aquí tenemos esta palabra. Hoy. Fíjate las preguntas. ¿Cómo el alumno aplicado presenta examen? ¿Dónde el alumno aplicado presenta examen? ¿Cuándo el alumno aplicado presenta examen? ¿Cuánto el alumno aplicado presenta examen? De estas preguntas, la que le quedaría y la que tiene una respuesta sería ¿cuándo? Vamos a repetirla. ¿Cuándo el alumno aplicado presenta examen? Hoy. ¿Sí? Por lo tanto, hoy es un adverbio, pero ahora sería de tiempo. ¿Sí? Bueno, de esta manera vamos a trabajar las actividades de esta semana. Si es necesario volver a ver el video, puedes hacerlo. Muchas gracias por tu atención.